Hola a todos, ¿cómo están? Felipe por acá nuevamente, haciendo un nuevo video, una nueva exposición, anunciando siempre el Evangelio de Salvación, ¿no es cierto?, que nos encomendó el apóstol, eh, que Cristo le entregó, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo para que fuéramos a todas las naciones, a toda criatura, a exponer el verdadero y genuino y único Evangelio de Salvación. El tema de hoy será... eh, Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Podríamos decir, muchos son los que hallan la puerta y pocos son los que entran por ella, que la puerta es Cristo, ¿no es cierto? La puerta estrecha. Bien, primero quería comenzar comentando un poquito acerca del infierno. El infierno es un lugar real, ¿no es cierto? Acá, el infierno es un lugar real donde van la mayoría, toda la raza humana que no se ha arrepentido y no ha hallado la puerta estrecha que es Cristo y menos no ha entrado por ella, ¿no es cierto? Entonces, todas estas personas están caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, ¿no es cierto? Que esperan solamente la muerte física para irse al infierno. Entonces el infierno es un lugar real, es un lugar transitorio de tormento, no es el purgatorio aquí, ¿eh? El purgatorio no tiene nada que ver, no existe el purgatorio, es una mentira satánica, diabólica del catolicismo romano. ¿Mm? El purgatorio no existe, no es que tú mueras y vayas a un lugar X a purgarte, limpiarte de tus pecados, ¿no es cierto? Estar ahí un tiempo y después vas al cielo, no, eso no existe. Ya como que rezar Rey Ave María o Dios te salve María, tres ángel de la guarda y estás perdonado tus pecados y te vas del purgatorio al cielo. Eso no existe. Ya para dejarlo bien en claro, el purgatorio es un lugar ficticio, fantasioso, que no existe, una gran mentira diabólica que han hecho los católicos romanos, ¿no es cierto? La Iglesia Católica Romana, en donde mucha gente piensa que eso es real y no es así, ¿ya? Y el infierno, como decía, es un lugar transitorio de tormento, o espantoso, horrible, un lugar que no va a estar más con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, nada más, nunca nada más de nada. Solamente solo en un lugar solitario, ¿no es cierto? Atormentado de día y noche eternamente, con fuego, con el gusano que nunca muere. No, es un lugar realmente espantoso donde tú no quieres ir. ¿Mm? Yo por eso que hago estos videos pues, exponiendo el verdadero evangelio. Yo pasé por el catolicismo, pasé por la rama evangélica, pentecostal, pasé por varias religiones. ¿Ya? Y la religión en el fondo es el intento fallido por renegarse ante Dios a través de los méritos, obras, buenas obras, ¿no es cierto? El hacer, el dejar de hacer, el esforzarse para poder ser salvo. Y el yugo del Señor, cuando uno cree en Cristo, lo que hizo por nosotros en la cruz, que murió por nosotros y nos dio salvación, ese yugo es liviano, es una carga liviana. Lo que predican muchas personas, predicadores, por no dar nombre ni ramas, ¿no es cierto? Ellos le dan una carga, una mochila pesada a las personas, a los fieles, feligreses, como quieran llamarlo, ¿ya? Le dan una carga pesada, que tienen que siempre hacer, no, tengo que ir el domingo a la misa, a la iglesia, al templo, eh, que tengo que dar diezmar, que tengo que darle un vasito de agua a los necesitados, a ser un buen hijo, un buen padre, un buen sobrino, un buen vecino, un buen amigo. Todas estas cosas son obras morales que uno tiene que hacerlas, lógicamente, pero eso no te va a salvar. Lo único que te salva es la puerta estrecha que es Jesucristo. Primeramente hallarla, ¿no es cierto? Y luego entrar por ella, que ya voy a explicar cómo se entra por ella. Es muy importante. Ya, es una carga liviana esto, el yugo es liviano del Señor, no es cargas pesadas que te ponen ciertas ramas religiosas, ¿ya? Yo también, como mencioné anteriormente, empecé con religión, pero me sirvió al menos para hallar la puerta. Primero, para entender un poco lo que es
¿no es cierto?, la parte religiosa, por así decirlo, ¿no es cierto?, que mal llamada religiosa. Y ahí uno halla la puerta, se da conocimiento, ¿no es cierto?, así del catolicismo al evangelismo, al evangélico, a las pentecostales, y ahí di con la puerta, hallé la puerta estrecha que es Cristo, ¿ya? Que mucha gente se queda hasta ahí, mucha gente que se queda hasta ahí, pero no piensa que es salvada y no. Y eso es creer en vano, sin fe. ¿Cómo no entras por la puerta estrecha? Es solamente la hallas, pero cómo entrar es cuando crees tú con fe que Cristo ya murió, pagó por tu deuda, murió por todos tus pecados y no tienes que hacer ni dejar de hacer nada. Que ya lo voy a explicar más a fondo. Eh, nada tienes que hacer, solamente creer con fe, que Él ya pagó los pecados tuyos desde que saliste del estado de la niñez, de ayer, de hoy, los millones de pecados que tenemos, los que vamos a cometer hasta que nos muramos. ¿Ya? Entonces, y mucha gente dice, recibe al Señor, acéptalo, que eso son falsas doctrinas, eh, y supuestamente quedaste limpio de pecado, pero, uy, ¿y ahora qué hago? Si peco, ¿qué hago? Pierdo la salvación, la pierdo. Y se genera una carga muy pesada a la persona, al hermano, al fiel, al feligrés. Se le carga una carga muy pesada, una mochila que no debería llevar. Entonces, por eso que Cristo murió por todos nuestros pecados, ya no tenemos que preocuparnos más de nuestros pecados. Lógicamente no es libre aquí libertinaje para seguir pecando a voluntad, sino que uno va, no es que no peque, sino que no va a continuar pecando, ¿ya? Que es muy distinto y obviamente uno no va a querer pecar, pero hay una ley del cuerpo, una ley del pecado que está en nuestro cuerpo, que está en nuestros miembros, que lo anunciaba el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dijo que él, lleno del Espíritu Santo, era pecador y iba a seguir pecando, ¿ya? Porque con mi mente sirvo a la ley del Señor, de Dios, de Cristo, pero con mi cuerpo hay otra ley que se dio cuenta que sirve a la ley del pecado. Entonces, nosotros venimos con esa ley del pecado desde Adán, de la antigüedad, ¿ya? El primer hombre en la tierra, hablando en la Biblia, ¿no es cierto? De la creación. Entonces, siempre vamos a seguir pecando. ¿Mm? Siempre vamos a seguir pecando, lo queramos o no. El apóstol Juan también decía eso, que también él pecaba, siendo lleno del Espíritu Santo también, un apóstol del Señor. Entonces, ¿qué más queda para nosotros? El que dice que no peca o no va a seguir pecando es imposible. Solamente Jesucristo no pecó nunca porque Él es Dios. Eso entiéndanlo bien. Yo también pasé por todas estas religiones, en el fondo religión. Los mismos evangélicos dicen, no, esto no es religión. Los católicos, no es religión. Pero esas son religiones, porque tienes que hacer cosas, méritos, obras para poder ser salvo. ¿Mm? Bien, entonces, para finalizar lo que estaba hablando del infierno, es un lugar de tormento eterno, no eterno, transitorio, porque tú después vas al juicio en el gran trono blanco, ¿no es cierto? Y después al lago de fuego, que es ese lugar, es separación eterna, es muerte segunda, la muerte del alma, separación eterna con el Creador, separación eterna. ¿Mm? Hoy en día la gente está en un amparo provisorio por Dios, gente que no quiere saber nada de Cristo, pero está amparada todavía por Dios porque está esperando a que en algún minuto ellos puedan reconocer, ¿no es cierto?, que Cristo los salvó, creer, hallar la puerta estrecha que es Cristo y entrar por ella, creyendo con fe que en lo que Él hizo por nosotros, morir por todos nuestros pecados, ¿ya? Entonces Dios está esperando hasta el último, ¿ya? Para que antes de morir, porque ya cuando tu cuerpo muere, acá muerte, ya no hay nada más que hacer. Ahí está condenada tu alma. Si tú mueres, en tus pecados mueres, ¿ya? Todos vamos a ser pecadores, los salvos y los no salvos, vamos a ser siempre pecadores. Salvo pecador y no salvo pecador. Pero salvo pecador justificado, declarado siendo injusto, pero declarado justo por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros y haberlo creído nosotros con fe, somos justificados por Él. Justificados. ¿Mm? Sin justificación no entrar al reino de los cielos siendo justificados por alguien, porque alguien nos tiene que salvar acá.
Si tú no te reconoces que eres pecador, eso es lo primero, el arrepentimiento. No el arrepentirse de sus pecados, eso es constantemente, ¿ya? Pero muchas religiones dicen arrepiéntete de tus pecados para poder ser salvo. Y eso no, el verdadero arrepentimiento que Jesucristo para salvación, ¿no es cierto? Eso es arrepentirse, es reconocerse que uno es pecador y va a seguir siendo pecador toda la vida, hasta que el cuerpo muera, sea salvo la persona o no sea salvo, habiendo entrado por la puerta estrecha que es Cristo, o esté en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, que va rumbo al infierno. Siempre vamos a ser pecadores, ¿ya? Y esa mochila tienes que tú alivianarla, porque si cada cosa que tú hagas va a decir, uy, yo pequé, hoy voy a pecar, eso tú tienes que tener el yugo liviano de Cristo, son cargas livianas, que no importa que sigas pecando, no importa el pecado que sea que cometas, para eso está la sangre de Cristo, para limpiarnos de todo pecado. Pero la sangre de Cristo, aquí va el pero, la sangre de Cristo es para los salvados, es, es para, no por él, ¿me entiendes? No para, es para los salvados, ¿ya? La sangre del pacto, no para el pacto, no para ser salvo, sino ya cuando es salvo, del pacto, ya cuando uno es salvo, ahí empieza la sangre. Yo cuando oraba, hasta hace muy poco, también pedía por la sangre de Cristo para que perdonara los pecados de mis seres queridos. Y resulta que no puede perdonar los pecados de los seres queridos, siendo que no han entrado en el nuevo pacto con Cristo, que es haber entrado por la puerta estrecha, haber sido salvo, haber sido bautizado con el Espíritu Santo por creer con fe que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces eso no se acaba nada con eso, ¿me entiendes? Así que la sangre de Cristo es solamente para los salvados. Muchos hallan la puerta. Acá están los ateos, los agnósticos, pero acá hay un dibujo que hay varias personas que están tratando de entrar, procurando entrar, ¿ya? Son los religiosos. Entonces, estas personas religiosas que pueden saberse la Biblia de memoria, pueden tener mucho conocimiento, hablar a las personas, al prójimo de Cristo, pero si ellos no hablan el verdadero evangelio, todos ellos y todas las personas que ellos tienen como guía espiritual, ellos van al infierno. Entonces, por eso que creísteis en vano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis que Cristo está en vosotros, a no ser que estéis reprobados, a no ser que tu creer fue exento de fe, sin fe. Si no creísteis en vano, eso está en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos. Hácete preguntas, ¿estás en la fe? ¿Cuándo murió Cristo por ti? ¿Cuándo fui salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Que no tienes que hacer nada, solamente creer. Y hacer preguntas, que otro te haga preguntas, tú también hacerte preguntas, examinaos. ¿No será que no estás en la fe? Y el que no está en la fe no es de Cristo, no es bautizado con el Espíritu Santo, no es de Dios, por ende no va al reino de los cielos, no es salvado. Ojo ahí, eso es muy peligroso. No, yo soy salvo, no, si yo soy teólogo. Sí, pero, oye, si no sabes, acá lo religioso, entre una persona que no está, no tiene nada que ver con Cristo, no le interesa, ateo, cualquier cosa que se pueda denominar, y versus los religiosos que son muy fervorosos, pero no creyeron con fe, ambos van al infierno. Entonces, por eso que se llama creer en vano, no sirve de nada. Y esto tiene una mochila muy pesada, porque no tengo que dejar el pecado, entonces se le genera una carga pesada y todos van al infierno, van ambos al infierno. Entonces, por eso es importante, donde dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ya? Entonces uno tiene que seguir predicando, exhortando, anunciando el verdadero Evangelio. Yo hasta hace muy poco llegué al conocimiento de la verdad. Yo llevo muchos años siendo
conocedor. Hallé la puerta hace mucho tiempo, pero no estaba entrando hasta que llegué al genuino evangelio. Y eso me cambió. Y es por eso que hago estos videos, estas exposiciones, ya, para que todos sean salvos. Todos sean salvos. Miren, voy a leer un pasaje acá en las Escrituras que dice así. Esto es en Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para salvación para alabanza de su gloria. Voy a repetir. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, oído, viene no por el escuchar, por el oír porque uno pone atención, oye, oír, ¿ya? Oír la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, pero oyendo el evangelio real, el que corresponde, y habiendo creído en él con fe, lógicamente, ¿no es cierto? Con fe, sin dudar, sin objetar, sin condicionar. Sí, no, pero si peco, entonces no, y todo lo que viene, ¿no es cierto? Ustedes saben que he explicado anteriormente. Tiene que ser sin dudar. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí cuando tú creíste con fe, eres sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo inmerso en ti, es sumergido, no en las aguas, como lo decía antiguamente Juan el Bautista, que era algo simbólico en las aguas del Jordán, en las aguas, cualquier agua, ¿no es cierto? Una piscina, eso no te salva. El otro día hablaba con una persona, me decía, no, creí y fui bautizado en las aguas, así que soy bautizado, pero eso no te salva. Yo también fui bautizado en las aguas, ya, pero eso fue totalmente algo simbólico nada más. Tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Si no eres bautizado con el Espíritu Santo, tu espíritu no pasa de muerte a vida. Y si no naces de nuevo producto de todo esto, entonces no has entrado por la puerta estrecha y por lo tanto no eres de Dios. No tienes el Espíritu de Dios y vas al infierno. Imagínate. Por eso que examinaos a vosotros mismos. Examinaos. Eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces, habiendo creído con él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Posesión adquirida es hasta, ¿no es cierto?, hasta que sea el rapto de la iglesia, o bien si tú mueres, ¿no es cierto?, estando en Cristo, mueres antes del rapto, también eres salvo. Acá, ¿no es cierto?, que entraban por la puerta estrecha, hay una promesa acá, el rapto, que muy pronto va a suceder. Queda muy poco tiempo en este mundo, ojo con eso. No. Ya voy a leer otra cosita bien importante que sale en la Biblia. A costa de eso. Pero el rapto se viene pronto, muy pronto, un par de añitos más, muy poquitos años, y los que somos salvados, ¿no es cierto?, tenemos la promesa de irnos, que Cristo va a venir por su iglesia, la iglesia que son los miembros del cuerpo de Cristo, que son los que han creído con fe, los bautizados en el Espíritu Santo. Y si no, bueno, si mueres antes, lógicamente tu cuerpo muere, pero tu alma va al cielo. Bien, entonces, yo soy la puerta, dice Jesucristo, ¿no es cierto? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso está en Juan 10:9. Yo soy la puerta, el yo soy, Cristo es el yo soy. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Él es el yo soy. Por él son todas las cosas, es nuestro es el verbo creador. Él es el que nos creó a nosotros, creó el universo, creó el mundo, creó las aguas, creó todo. Dios le encomendó a él, el Dios Padre, al Dios Hijo, ¿no es cierto?, a Jesucristo, el verbo creador, a crear todas las cosas. Y sin él, nada de lo que fuese hecho
Nada de lo que hubiera hecho fue hecho. Bien, entonces, nosotros, los que van caminando por este camino que da rumbo a la perdición, al primer pecado, ¿no es cierto?, está el estado de la niñez acá. Y ellos al primer pecado, todos pasamos por acá, ¿eh? Ojo, todos pasamos por acá, nadie nació salvo. Nació salvo, ¿eh? A no ser de los pequeñitos. Después pasas tú del estado de la niñez, que ya lo he explicado varias veces también. Puede ser a los 6 años, 10 años, no sabemos, solo Dios sabe. Tú pasas acá al estado fuera del estado de la niñez y cometes tu primer pecado, que nosotros tenemos millones de pecados, ¿no es cierto? Los más viejos tienen más pecados que posiblemente que los más jóvenes. Entonces, al primer pecado nosotros morimos. Igual que Adán con Eva. El mandamiento que ellos tenían, no comer del fruto, ¿no es cierto?, del árbol que Dios le dijo, ¿no es cierto?, del conocimiento del bien y del mal. Y si comieres, ciertamente moriréis. Pero morirá el espíritu, ¿no es cierto? Porque ese es el único mandato que tenían ellos. Nosotros tenemos varios mandatos. Los 10 mandamientos en el pacto antiguo, pero los 10 mandamientos no nos salvan. Por eso que los mandamientos, el mandamiento que tenemos nosotros es arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentidos, reconocerse que nosotros estamos rumbo aquí, toda la raza humana está caminando por el camino ancho y espacioso que va al infierno, ¿cierto? Están esperando solamente su muerte física para ir al infierno y creer en el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros tenemos que reconocernos que por haber pecado estamos condenados al infierno, con justo derecho. Dios es un Dios justo. Entonces, por haber pecado, estamos condenados al infierno. Y que necesitamos un salvador, alguien que nos salve, una alma por alma, porque nuestra alma es la que tiene que pagar por nuestros pecados. ¿Ya? La alma es la que paga los pecados. Si tú no entraste por la puerta estrecha, que es Cristo, entonces tú tienes que pagar tus pecados. Y entonces para poder entrar por la puerta, ¿no es cierto?, necesitas un salvador, alguien que te salve, una alma pura, alma por alma, ¿no es cierto?, que es Cristo, que vino a este mundo, ¿no es cierto?, a morir por nuestras almas. No el cuerpo como se ve en las películas, que el cuerpo, que la sangre, sí, está bien, pero todo esto es convicción de lo que no se ve, todo lo que no se ve, la certeza, convicción de lo que no se ve. Entonces, tú necesitas un Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Cristo. Cristo. Lo único que te puede salvar es Cristo. Ahora, si no te hayas condenado al infierno por haber pecado, ahí, bueno, estás esperando solamente a la muerte física para irte al infierno. Por el primer pecado que cometiste, nosotros somos espíritu, alma, cuerpo, tripartito. Tu espíritu muere al primer pecado, porque el espíritu es el que percibe las cosas de Dios, el que tiene la unidad, la conexión con Dios. ¿Ya? Si tu espíritu muere, quedas como una persona natural. Y tu alma y tu cuerpo siguen existiendo. ¿Ya? El cuerpo va a seguir existiendo hasta que muera, ¿no es cierto? Muerte física. Y tu alma, Dios le ha puesto eternidad a tu alma. Entonces tienes 2 lugares para ir. El cielo, eternamente al cielo o eternamente al infierno. El alma es tu corazón, es tu yo, tu personalidad. Es el que decide creer o no creer en las cosas de Dios. Entonces, si tu espíritu está muerto porque pecaste, ¿no es cierto?, es muy difícil que puedas percibir las cosas de Dios y te hace un hombre natural. ¿Ya? El cuerpo muere y va al polvo, pero en el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, que está en nuestro cuerpo, que nos va a instar a pecar siempre. Seamos salvados o no seamos salvados, habíamos entrado a la puerta estrecha o no, o por la puerta angosta, vamos a seguir pecando siempre, porque hay una ley del cuerpo que está en nuestros miembros que nos insta a pecar. Entonces siempre vamos a estar pecando, siempre vamos a pecar, porque hay una ley del cuerpo. Nosotros cuando moramos o vayamos al rapto, nosotros vamos a ser convertidos en nuestros cuerpos, los que hayan sido muertos, que son muy poquitos, la manada pequeña, muy poquito, muy poquitas personas que son salvados. Aquellas personas van a ser resucitadas, los muertos en Cristo, y van a tener en un abrir y cerrar de ojos, van a tener un cuerpo glorificado, glorioso, porque el cuerpo de nosotros no puede entrar al cielo, un cuerpo de pecado.
aunque nuestro espíritu haya nacido de nuevo, nuestra alma seamos salvos, nuestro cuerpo todavía sigue siendo inmundo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas acá? Nacer de nuevo. Primero, necesitar un Salvador. Tienes que nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Nacer tu espíritu de nuevo, que es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, al fariseo Nicodemo, que él tenía que nacer de nuevo su espíritu para poder, ¿no es cierto?, nacer, volver el soplo del Señor, que Dios sopla, ¿no es cierto?, de nuevo y nos vuelve el espíritu. Pero para eso tú tienes que creer con fe, hallar la puerta primero que es Cristo y creer con fe que Él murió, que Él ya pagó por todos tus pecados, y ahí entras a la puerta estrecha. Ya, no solamente hallarla. Las religiones pueden hallar la puerta, pero no entran. Y si tú no entras a la puerta, lamentablemente vas camino, ¿no es cierto?, al infierno. ¿Ya? Entonces, entrar por la puerta estrecha. Y sin fe no se puede agradar a Dios, tú tienes que tener fe. La fe es la base de todo. La salvación es por gracia. ¿Ya? Entrar por la puerta estrecha, nacer de nuevo. Tú pasas de muerte a vida y el Espíritu Santo de Cristo es inmerso en ti. Y ahí tú eres bautizado con el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo, hasta la redención de la posición adquirida, cuando venga el Cristo por nosotros, o bien si morimos antes que Cristo viene por nosotros, por la iglesia, para los salvados únicamente, no cualquier persona, ahí también nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a ir al reino de los cielos. ¿Ya? El arrepentimiento, ese es el arrepentimiento que exige Dios para nosotros. Arrepentidos, reconocerse que uno va a seguir pecando siempre y cambiar las creencias que uno tiene, que va a seguir pecando y que necesita un Salvador para poder ser salvo, que ese fue Cristo, que ya consumó en la cruz la muerte de su alma por la muerte de la alma de nosotros, que teníamos que pagar en justo derecho. Entonces ya no tenemos que, si creemos con fe que Cristo murió por nuestros pecados, no tenemos que pagar nosotros nuestros pecados, y la paga el pecado es la muerte del alma. Bien, ¿no es cierto? Eso es lo que tienes que creer, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Eso está en Hechos 4:12. También en Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con Jesús el único que nos puede salvar, no hay otro, no hay otro. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos 16:16. Bien, entonces por eso es el anuncio de esta posición. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los que hallan la puerta, pero pocos son los que entran por ella. Pocos los escogidos. Muy pocos son los que la hallan y menos son los que entran por ella. Tú tienes que cambiar la naturaleza, pasar de muerte a vida, tu espíritu, primeramente. Que sea inmerso en ti el Espíritu Santo, pasar de muerte a vida, nacer de nuevo, tu espíritu. ¿Ya? Y si no, tuviste por demás la muerte de Cristo y por inmunda la sangre del pacto, si no creíste con fe. No son tus pecados los que te condenan al infierno, sino no haber creído con fe. Aquí rasguen vestiduras todos los que son opositores, la resistencia. ¿Ya? No son tus pecados los que te condenan al infierno, lógico. Porque si creíste que Cristo ya los pagó, no te condenan penalmente tus pecados. Tus pecados no son contados penalmente. No muere ya tu alma. Sí, moralmente, lógicamente, por pecar. Y Dios, ahí tú eres hijo de Dios, ¿no es cierto? Y Dios te disciplina, como todo padre a su hijo, ¿no es cierto? Castiga y disciplina. Pero si no eres hijo de Dios, no has nacido de nuevo, no eres bautizado con el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Dios puede tener misericordia contigo, pero no te va a disciplinar porque no eres bastardo, eres sin padre celestial, digamos. Todo esto es espiritual, celestial, no se ve algo con los ojos humanos, ¿no es cierto?
Bien, ¿qué más tenemos acá? Efesios 1, 13, 14, la ya lo leímos. Y acá cuando tu nombre no es borrado del libro de la vida, tú cuando mueres, ¿no es cierto? Cuando tu espíritu muere por haber pecado y no reconociste a Cristo, que necesitabas un Salvador, que es Cristo, ¿no es cierto? No hallaste la puerta y no entraste por ella, no fuiste bautizado por el Espíritu Santo, entonces Cristo te espera hasta el último, y si tú mueres, ahí tu nombre es borrado del libro de la vida y vas al infierno, ahí recién. ¿Mm? Y no Dios te ama, no Dios te ama, ya, no Dios te ama. Si no creíste en Él, eh, Dios, ¿no es cierto?, espera el juicio de la ira, del- de la ira de Dios, de la revelación y el justo juicio de Dios, ¿no es cierto? La ira está sobre ti. ¿Mm? La ira de Dios está sobre ti si tú no creíste. ¿Ya? Dios te amó acá, haber enviado a su Hijo Jesucristo en la cruz. De tal manera Dios amó, no ama. Dios, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Hijo, ¿no es cierto?, para que todo aquel que crea tenga vida. Y vida en abundancia, vida eterna, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos ciertas cosas, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, estas son ciertas situaciones que no te dejan entrar por la puerta estrecha, ¿ya? O te condenan. Por ejemplo, no arrepentirse, no tener un corazón arrepentido, te condena. No arrepentirse, no reconocer que Cristo murió por tus pecados, ¿ya? Creer exento de fe, que es otra manera de no creer. Creer exento de fe, sin fe, eso es creer en vano, ¿ya? O no creer, o creer un evangelio diferente, ¿ya? Creer en el bautismo de Juan, el Bautista, el bautismo en agua, no con el Espíritu Santo. Dejar el pecado, eso también te condena. Eso es parte de la religión. Depositar fe en la sangre de Cristo. Tú tienes que depositar no fe en la sangre de Cristo, sino que depositar, porque la sangre de Cristo es para los salvados. Tú tienes que depositar en la fe en la muerte de Cristo, que Cristo murió por tu pecado. No dice aquí Cristo murió en su sangre. No, dice Cristo murió por nuestros pecados. Murió, muerte. ¿Mm? No por la sangre. No saber dónde vas después de morir. Es otra forma de no creer. No saber dónde vas a morir, porque fe es certeza de lo que se espera, qué es lo que te espera después de morir, dónde vas después de morir, por ejemplo, ¿ya? Y convicción de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz se veía el cuerpo, pero todo esas 3 horas que estuvo Cristo colgado en el cuerpo, en el madero, Él se dejó imputar por todos los pecados, eso no se veía, pero Él se dejó... Por eso que es convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No objetar, no pero, no si peca, entonces no condicionar, si esto sí, pero esto no. Perseverar, perseverarse. ¿Cómo estás tú? No, estoy perseverando ser salvo. Eso también te condena. Dureza de corazón no arrepentido, por tu dureza. Y por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ya? Si no te arrepientes, eso es lo que explicaba anteriormente, si no te arrepientes, si tú tienes un corazón de piedra, no conforme a lo que Cristo es, ¿no es cierto?, en obediencia, un corazón moldeable, y tiene un corazón duro de piedra, no arrepentido, atesoras ira para el justo juicio de Dios, ¿no es cierto? Ira para el día de la ira. La ira de Dios está sobre ti. Entrega tu vida a Cristo. Ese otro evangelio diferente. Entregar tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Eso no, tú tienes que creer que Cristo, creer, no entregar. No es algo tuyo, es algo de Él hacia nosotros. Guardar santidad. ¿Qué santidad le vamos a dar nosotros a Dios? Si, la santidad en la que Cristo está en nosotros. Sin santidad nadie puede ver al Señor.
eso es la santidad de Cristo en nosotros. Nosotros no tenemos ninguna santidad nosotros. ¿Ya? Eso también te condena. Dios te ama, ¿no? Dios te ama. Es un evangelio diferente. Evangelio de la prosperidad. Dios tiene muchas cosas para ti, muchas, típico de las religiones pentecostales. También un evangelio diferente. O también recibir, aceptar, confiesa a Jesús. Eso no te salva. ¿Ya? Eso el diablo se ríe de ti, te aplaude, ¿no? Porque va rumbo al infierno. Entrega tu vida a Cristo, recibir, acepta, confesar. Eso no tiene ningún significado. Tú lo que tienes que hacer es creer que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió por todos tus pecados. Eso es lo que tienes que creer con fe. ¿Ya? No cambiar las creencias también te condena, no arrepentimiento. Por mí mismo ser salvo, por mí mismo, por mis méritos, por mis obras morales, ¿no es cierto? Por cumplir la ley, los 10 mandamientos. Eso tampoco te salva porque es el antiguo pacto. El antiguo pacto quedó abolido. Cristo vino a abolir el pacto antiguo, no a abolirlo penalmente, ¿ya? No moralmente, sí penalmente. Penalmente sí, y Él vino a completar la ley. Más cualquiera que mirara a una mujer el que adultere, ¿no es cierto? Comete pecado, pero más yo digo, el que mire a una mujer con otros ojos, con otra intención, ¿no es cierto? Mirarla por unos segundos y codiciarla, eso también es pecado. Todos los pecados también, no solamente los 10 mandamientos, también el pecado de omisión, el pecado de pensamiento, tener malos pensamientos, todo eso es pecado, pero Él vino a abolir eso penalmente, ¿ya? Porque Él murió por todos nuestros pecados. No tenemos que ya más cumplir los 10 mandamientos, solamente moralmente, ¿ya? Obviamente no vamos a cumplir los 10 mandamientos, pero hay que, insisto, no pecar, o sea, tratar de no pecar, lógicamente, ser obediente a Cristo, pero eso es un trabajo que Cristo hace en ti, porque tú obviamente no vas a querer pecar, pero sí vas a pecar indudablemente por la ley del pecado que está en nuestro cuerpo, que lo dijo el apóstol Pablo, pero tratar de no pecar, lógicamente, agradar a Dios, ¿no es cierto? Las obras morales van a ser cumplidas, son aceptadas por Cristo ya después que uno entra por la puerta estrecha, que es salvo. Si tú no eres salvado, todas tus buenas obras son trapos de inmundicia para Dios. Todas tus buenas obras, ser buen vecino, buen padre, buen hijo, buen amigo, buena persona, dadivoso, todo eso son cosas morales que no te salvan. El continuo sacrificio, el crucificar a Jesús siempre, cada vez que uno peca, pequé, perdí la salvación, entonces de nuevo crucificarlo. No, tampoco. ¿Ya? Todas esas cosas. ¿Ya? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Reconocer que necesitas un Salvador porque ya has pecado y estás condenado al infierno. Que necesitas un Salvador. Hallas la puerta y luego entras por ella al haber creído con fe, sin dudar, sin objetar, con toda certeza que Cristo pagó por todos tus pecados, por todos, hasta que te mueras, ¿no es cierto? Tu espíritu pasa de muerte a vida, naces de nuevo, tu espíritu, y eres bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí entras por la puerta estrecha. Fe aprobada. Esta fe reprobada al infierno. ¿Ya? Eso es, arrepentidos y creen en el Evangelio. Voy a leer otra cosita bien poquito. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo con la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía mucho dinero esa persona, muchos bienes, mucho dinero. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate como bebe, regocíjate.
el alma, le habla a su propia alma. El alma es el que siente, el alma es el que decide creer, no creer. Nosotros somos alma. Nuestro cuerpo físico, nosotros para interactuar necesitamos un cuerpo físico, nuestras almas necesitan un cuerpo para poder interactuar. Y es la que tiene Dios dio eternidad al alma. Cuando mueras, el alma eternamente al cielo o eternamente al infierno. Eso lo explica anteriormente. Entonces, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que hayas provisto, ¿de quién será? Así es lo que hace para sí. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. ¿Ya? ¿Para qué te sirve tener tesoros acá en esta tierra? Cosas materiales, tesoros materiales, siendo que tú necesitas hacer tesoros en el cielo. De nada te sirve. ¿No es cierto? Planificarte, guardar mucho dinero, proyectarte muchos años, muchos, 10, 20, 40 años más. Cristo está a las puertas. Y este tema, esto se va cortando. La muerte física, tú piensas que puede llegar a los 100 años, 80. No, puede acercarse. Se te puede acercar. Puede acercar la muerte física. Tú ahora es el tiempo de aceptable. Es ahora el tiempo de salvación. Tú ahora tienes que orar a Dios. Creer, cambiar todas tus creencias, ¿no es cierto? Reconocer que eres un pecador y vas a hacerlo siempre. Y por haber pecado estás condenado al infierno. ¿Ya? Que necesitas entrar allá a la puerta que es Cristo y entrar por ella, entrar por la puerta estrecha. Si no vas al infierno, el infierno, ¿entiendes eso? El infierno, un lugar espantoso. ¿Tú quieres que tu familia se vaya al infierno o tú mismo? Es un lugar de tormento provisorio que después tú vas al lago de fuego y es algo eterno. Eternamente estás separado de muerte segunda, la muerte del alma. Entonces es muy grave. Yo cuando me vi reconocido ahí me horroricé. Fue un espanto. Por eso que yo hago estos videos también, para que ustedes, mis seres queridos, amigos, familia o el prójimo, cualquiera que me esté agregando acá en este Facebook, vea la verdad. Y la verdad os hará libres. No religión. Esto no es religión. Esto es salvación. Esto es vida. Es la palabra que Cristo nos encomendó a predicar a todos. El Evangelio del apóstol Pablo, que muchos predicadores no predican falsa doctrina. ¿Ya? Ojo con eso. Mucho ojo con eso. Eso es lo que necesitas. Reconócete, arrepiéntete reconócete de tu condición que estás, que por haber pecado estás muerto espiritualmente y vas condenado al infierno. Y que necesitas imperiosamente, urgentemente un salvador, alguien que te salve, que ya lo consumó Cristo en la cruz y Él ya pagó por todos tus pecados, ya está consumado eso. Es algo cerrado que ya ese partido terminó. No se está jugando, terminó ese partido, ya está consumado. Eso es lo que tú tienes que creer con fe para poder, ¿no es cierto?, que sea bautizado con el Espíritu Santo, pero sin dudar, sin objetar. Sí, pero, no, pero, sí, peco, no. No, sin dudar, sin condicionar. Y ahí tú eres salvo. Es salva tu alma, ¿ya? Ahí va al reino de los cielos. Pero ahora tienes que hacerlo ahora ya. Si no, te puede acercar la muerte física y ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? Eso. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Hasta la próxima.